Ahora, llevamos 2 años de pandemia y sus consecuencias pueden verse en prácticamente todos los aspectos de la vida y de hecho alrededor del mundo. Uno de los más significativos y que todavía no ha sido muy estudiado a fondo es sobre cómo frenó los avances que ya habíamos logrado en materia de equidad de género. Resulta que el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de Washington hizo uno de los poquísimos análisis que existen a la fecha al respecto, cómo la pandemia afectó a las mujeres. Esta publicación de The Lancet muestra las cifras que se recopilan, pero a nivel global, que son las mujeres ahí quienes sufrieron los peores efectos económicos y sociales. ¿Lo imaginábamos? Quizás no en esta magnitud que hoy les voy a platicar. Y es que desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2021, ellas reportaron mayor desatención a su salud, más pérdida de empleo, también pérdida de ingresos, mucho más que los hombres. Lo mismo ocurrió en la inseguridad también en casa y en la violencia de género. Vámonos con ejemplos. Hablando de empleo, por ejemplo, ¿no? A nivel mundial, 26% de las mujeres dijeron que habían perdido su trabajo, mientras que era, en el caso de los hombres, el 20%. En el caso de México en particular, vamos a acercar la lupa. Ahí la estadística no es muy diferente, porque dos de tres personas que quedaron desempleadas durante esta pandemia fueron mujeres. Ahora, ¿qué pasa cuando revisamos la balanza con los datos de la educación? Tampoco son muy alentadores. En este mismo periodo de la pandemia, las niñas y las mujeres tuvieron 1.2 veces más posibilidades de dejar los estudios que ellos. De hecho, en América Latina en particular, la brecha de abandono escolar fue todavía más marcada, porque por cada varón que dejó la escuela, 1.37 niñas lo tuvieron que hacer. Ahora, cuando se habla de violencia a nivel mundial, es cierto que la percepción durante la pandemia empeoró para muchos, pero volvemos a notar una diferencia importante entre los géneros. Y es que mientras un 44% de los hombres percibió un aumento de la misma, de la violencia, en el caso de las mujeres fue el 54% de ellas quienes detectaron un deterioro en la violencia de género en particular. Lo estremecedor de esta cifra es que la mayoría de la inseguridad que se percibió por parte de las mujeres se vive en su propia casa, y América Latina encabeza esa lista de mujeres que ni en su casa se sentían seguras. De hecho, en esta región, por cada hombre que considera su casa un lugar inseguro, hay 1.2 mujeres que lo viven de esa forma. Y estos son solo algunos datos muy representativos, pero nos dan esa clara referencia de cómo la brecha de género se acentuó todavía más en estos tiempos de COVID-19. Hoy la reflexión, para terminar, se tiene que ir desde lo individual a lo general. ¿Cómo sumamos desde nuestra trinchera a que las mujeres alcancen lo antes posible los mismos derechos y oportunidades que los hombres? Una acción a la vez.